Continuando con nuestras correcciones de los quizzes, vamos con el quiz número 2, que también tenía 10 preguntas y hablaba sobre intercambio catiónico, fosforilación oxidativa y su importancia metabólica. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, ¿cierto? Que me indicaba que la capacidad de intercambio catiónico es una característica del suelo que puede indicar que indica la capacidad del suelo para absorber cationes, es decir, todos los iones que son positivos, ¿cierto? Entonces básicamente la capacidad de intercambio catiónico lo que me está indicando es la capacidad, la cantidad de carga negativa que tienen estos agregados. Estos agregados son las moléculas del suelo, ¿sí? Unos más grandes, unos más pequeños, pero dependiendo del suelo ellas tienen mayor cantidad de cargas negativas o menor cantidad. Si tienen mayor cantidad de cargas negativas, pues atraen con mayor facilidad iones positivos o cationes como el magnesio y el calcio. ¿Ok? La segunda pregunta decía, la capacidad de intercambio catiónico depende de, entonces, ojo, depende de la cantidad, ¿cierto? Imagínense que cada una de estas bolitas son los denominados coloides, son los agregados del suelo, como los grumos, como como migajas, imagínense. Entonces, básicamente, depende del número que ellas tengan y del tipo. Sí, en el documento que hablaba de capacidad de intercambio catiónico hablaba del tipo de coloides y también está muy relacionado con su tamaño y sus características químicas. La tercera pregunta hablaba y decía, si en una muestra de suelo se determina una alta capacidad de intercambio catiónico, esto indica. Entonces aquí, la alta capacidad de intercambio catiónico va a decir que tiene varias cargas negativas esos coloides, por tanto van a traer mayor cantidad de iones positivos. Recuerden que las cargas opuestas se atraen, entonces más cargas negativas tienen los coloides, más cationes atraen, por tanto son suelos que van a tener o van a ser más ricos en calcio y en magnesio. O sea, la respuesta es que ese suelo tiene buenas reservas de calcio, magnesio y potasio. La cuarta pregunta decía, además de la capacidad de intercambio catiónico existen otras formas de intercambiar iones. ¿Cuáles son? Entonces tenemos la capacidad de intercambio aniónico, ojo, es decir, los iones que son negativos, la absorción específica catiónica y aniónica, la absorción selectiva y de doble capa difusa, es decir, que esas respuestas eran todas las anteriores, todas son correctas. La quinta pregunta hablaba de la capacidad de intercambio catiónico indica en gran parte la carga eléctrica que puede tener un suelo. En términos prácticos, esto es importante. ¿Por qué? Entonces, básicamente, ¿por qué es importante esa capacidad? Pues resulta que cuando se tienen, por ejemplo, situaciones en las que soluciones ácidas o con un pH mayor al del suelo se agregan, o que hay una lluvia excesiva, o que hay cuando hay una lluvia excesiva, recuerden ustedes que es una de las principales causas de acidez del suelo. Entonces, un suelo entre mejor capacidad de intercambio catiónico tenga, puede resistir mejor estas condiciones, ¿sí? Puede sobrevivir de mejor manera manteniendo un pH que no se vaya al extremo de la acidez. Pero adicionalmente, la capacidad de intercambio catiónico también me va a indicar la capacidad que tiene ese suelo y esos agregados para absorber los fertilizantes que yo le doy. Entonces la respuesta es vital para determinar la posibilidad de un suelo de adaptarse a cambios de pH o posibilidad de absorber más o menos fertilizante. La sexta pregunta decía, ¿en qué lugar de la célula se lleva a cabo la fosforilación oxidativa? Recordemos que se lleva a cabo en las mitocondrias, en las crestas de la membrana interna. Es decir, este dibujito que vimos al principio, esta fosforilación oxidativa, esto que ustedes ven acá, recuerden que es la doble membrana fosfolipídica. Este de aquí, esta bolita y de dos palitos es un fosfolípido y este de aquí es otro fosfolípido. Por eso se llama doble capa fosfolipídica. De eso están hechas las membranas biológicas. Y así como en la célula, al interior de este organelo que es la mitocondria, allí en estas crestas, en esas cresticas que ustedes ven ahí, es donde se lleva a cabo principalmente ese proceso de fosforilación oxidativa, que es como esa renovación energética en la célula. Por eso la mitocondria es la central energética de una célula.
La séptima pregunta decía, ¿cuál es el principal insumo o sustrato que se necesita para llevar a cabo la fosforilación oxidativa? La respuesta es el NADH, que se produce en el ciclo de Krebs. Entonces recordemos, aquí está la respuesta a la C, la fosforilación oxidativa, básicamente ese paso continuo entre las membranas de la cresta y el exterior de la mitocondria de hidrógenos que va a generar la vibración que ya explicábamos. Y con respecto al sustrato para que se lleve a cabo esa fosforilación, pues hablamos de este cofactor, del NADH. ¿Y de dónde viene ese NADH? Pues básicamente, él dijimos que se formaba en todos los procesos catabólicos, es decir, de rompimiento. Y este ciclo de Krebs es uno de los principales ciclos catabólicos. Aquí tenemos la molécula de acetil-CoA, que son 2 carbonos, y ella ingresa a este ciclo, que es continuo, y al ingresar genera no solo la producción de ATP, sino también de cofactores reducidos, como el NADH. Miren que ahí tiene el hidrógeno, quiere decir que está reducido. Y él viaja por la célula, ¿cierto? Por el organelo, para realizar este proceso de fosforilación oxidativa. La octava pregunta decía, ¿cuál es la principal función del proceso de fosforilación oxidativa? Recordemos, la principal función, además de ese paso de los electrones, es que ese paso me genere vibración para la activación de la ATP sintetasa. ¿Y por qué es importante la ATP sintetasa? Pues porque me va a servir para producir la principal molécula energética de la célula. La novena pregunta decía, ¿qué genera la activación de la ATP sintasa? Ya lo dijimos, este intercambio de la fosforilación oxidativa que se hace en la mitocondria. El intercambio, el paso constante de iones de hidrógeno es el que genera la vibración y básicamente es el que va a generar la activación de la ATP sintasa. La última pregunta decía, la primera fase de arranque a la cadena respiratoria de la célula, ¿cuál es? Entonces básicamente es la glicólisis, ¿no? Donde es el rompimiento de la glucosa, se generan moléculas de piruvato y esas moléculas de piruvato eventualmente se van a convertir en acetil-CoA, o sea, una molécula de 2 carbonos, ¿cierto? Allá en la mitocondria, y ella va a ingresar a ese ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs va a generar moléculas de ATP, que aquí no están dibujadas, pero sí están ahí, ellas generan moléculas de ATP, pero adicionalmente cofactores reducidos. Y estos cofactores reducidos, acuérdense que me van a alimentar digamos que este proceso metabólico que se llama la fosforilación oxidativa o cadena de electrones. Todo esto hace parte de la cadena respiratoria en una célula. Y todo empieza ¿por qué? Por la glucosa, que se va degradando al interior de la célula.